Muy buenos días, Martín. Un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias por esta entrevista, Alejandro. A ver, un nuevo capítulo en la jornada de ayer. Se ha hecho un nuevo acuerdo o un nuevo desembolso para la República Argentina de una deuda tomada por el gobierno anterior. Es larga la historia para empezar en un programa de radio describir todo lo que ha pasado con la deuda externa argentina. Ahora no es ineludible la cuestión de que esto viene de hace muchos años. Y sí, esto arrancó en 1976 y lamentablemente ningún gobierno constitucional trató de enfrentar el problema de la deuda como debería. Se limitaron siempre a, primero, reconocer la deuda de la dictadura durante la gestión de Alfonsín y después seguir refinanciándola, pagándola, reconociéndola desde 1983 hasta hoy. Ha habido algunas quitas, como durante la gestión del doctor Kirchner, pero aquí la realidad es que las cifras son contundentes. La deuda que dejó la dictadura era de 44.500 millones de dólares. Y después de más de 45 años, después de haber pagado más de 400.000 millones en todo ese tiempo, hoy la deuda pública es de 405.000 millones de dólares. Una cosa son los discursos y otra cosa son las realidades. Alejandro, a ver si entendemos. Hemos pagado a lo largo de estos más de 4 décadas lo mismo que debemos hoy. Exactamente. ¿Y por qué seguimos debiendo? No se entiende. Y seguimos debiendo porque nunca los pagos que se hacen son totales. Entonces, si hoy tenemos que pagar 20.000 millones, pagamos 10 y refinanciamos esos otros 10. Ahora, esa refinanciación significa acumulación de intereses que se capitalizan por anatocismo y así sigue la rueda permanentemente. Claro. Entonces, a mí una de las cosas que me sorprende es que se habla mucho de este tema del fondo, que por supuesto es extremadamente grave porque cuando el fondo presta plata establece condiciones, establece ajustes, etcétera. Pero la deuda con el fondo es apenas el 10% de la deuda total que tenemos. Claro. Es decir, el problema es mucho más grave que el fondo. Claro que es mucho más grave, pero perdón, estamos hablando de la deuda de la Administración Central. Sí. En este momento el Banco Central tiene una deuda cuasi fiscal equivalente a 60.000 millones de dólares, porque de acuerdo al último informe de hace una semana, hay LELIQ emitidas por casi 20 billones de pesos a una tasa de interés ahora del 118, lo que es una verdadera locura. Entonces, es decir, aquí lamentablemente ninguno de los gobiernos trató primero de aclarar cómo era el origen de la deuda, qué parte era legítima, qué parte no era ilegítima. Por otro lado, como la deuda de la dictadura, la mitad fue deuda de empresas privadas, no deuda real, crearon deudas ficticias para enriquecerse ilícitamente, ningún gobierno tampoco le reclamó a esas empresas que devolvieran la plata que el Estado había pagado por ellas. Entonces, claro, cuando se hacen siempre las mismas cosas, como dicen que decía don Albert Einstein, siempre se obtienen las mismas consecuencias. Entonces ahora el ministro Massa está haciendo equilibrios para conseguir más plata, pero para seguir pagando, ¿no? Porque esto que el fondo le da es deuda que la Argentina contrae. Y ahí entramos en otro detalle que me parece importante, Alejandro. De esta deuda enorme que tiene Argentina, hablando de deuda externa, ¿cuánto es de deuda de capital real y cuánto es intereses? Y bueno, es muy difícil establecerlo porque realmente ni la Auditoría General de la Nación ha hecho eso, ¿no? Claro. Es decir, no acá lo sabemos, hay que... Por eso digo yo que acá sí había que transparentar las cuentas públicas de otra manera. En este momento, de los 405.000 millones de deuda, el 66% es de deuda de moneda extranjera, el 34% es moneda local. Y por otro lado, el ministro Guzmán en el 2020 arregló pagarle a los acreedores privados en un montón de años, y ahora, en este acuerdo que se hizo con el fondo el año pasado, decidimos pagarle al fondo con plata que el mismo fondo nos da, algo muy curioso, para cancelar la deuda de Macri al final del 2025. Y después de haber cancelado la deuda de Macri al final de 2025, como la que deuda se canceló con plata que nos dio el fondo, ahora le vamos a deber al fondo ese dinero más los intereses, y acordamos pagárselo
en 10 años. Es decir que terminaremos de pagar en el 2034. Pero esto también es una ficción, porque como la Argentina en este momento no tiene capacidad económica para pagar esa deuda, va a tener que seguir refinanciándola, seguir haciendo nuevas reuniones, nuevos monitoreos. Es como una cosa de nunca acabar. Claro. Alejandro, correspondiente con esto que nos planteaba usted, bueno, más allá de que obviamente habría que investigar qué es lo que pasó con la deuda. De hecho, hay querellas iniciadas, las deudas de la dictadura, una por este gobierno, por justamente la deuda con el fondo. Hay economistas y sobre todo aquellos financistas que dicen ningún estado del mundo paga su deuda, siempre la termina refinanciando. Es como que la Argentina está en esa realidad, pero en una situación extrema. Es que también eso tiene que ver con lo ficcional. Hay países que están endeudados, como Alemania, Japón, Estados Unidos, pero el problema es que las deudas que ellos tienen como contrapartida inversiones reales. No es lo mismo contraer una deuda con un banco por 10, 15 o 20 mil millones de dólares para crear un emprendimiento productivo, para que genere riqueza y permita pagarlo. Y otra cosa es lo que ha hecho la Argentina desde siempre, pedir deuda para pagar la anterior. Claro. Entonces hay una sustancial diferencia en eso. No es lo mismo pedir deuda para seguir pagando deuda vieja a pedir deuda para crear algo que va a generar riqueza. Claro. Es decir, no es lo mismo pedir dinero para hacer un gasoducto, que es importante para Argentina, como el que se acaba de terminar en una parte, a pedir deuda para seguir pagando lo viejo. Y esto no es una cuestión que diga yo. En 1893, cuando hubo otra gran crisis de la deuda y problemas con la Argentina, en ese momento el ministro de Hacienda, Juan José Romero, le dio instrucciones al embajador argentino en Londres para que pidiera una moratoria por 10 años, y una de las cláusulas, una de las instrucciones que le decía era que ni se le ocurriera pedir nuevos créditos para pagar la deuda vieja, porque eso es ir derecho a la bancarrota. Claro. 1893. Parece que la Argentina no aprendió nada. Eso es lo que la economía, la familia sabe hacer la bola de nieve, ¿no? Con una tarjeta paga la otra. Exactamente, pero si yo pido un crédito y con ese crédito me compro una heladera, un lavarropas, mejoro mi casa, es una cosa. Ahora, claro, si yo, como usted decía recién, le pido un banco para pagarle al otro, claro, y bueno, Alejandro, no va a funcionar. Mencionó, más allá de la deuda en dólares, mencionó la deuda en pesos, aproximadamente 20 billones, dijo, ¿no?, de pesos en la LELIX. Exacto, 19.985.000 exactamente. ¿Y hay alguien que va a ganar guita con eso? ¿Quiénes compran la LELIX? Bueno, que los que ganan plata con eso son los bancos, porque esas letras únicamente pueden comprar a los bancos. O sea, el Banco Central le paga a los bancos elevadísimas tasas de interés porque ellos son los que tienen esas letras. Claro, claro. Y hoy, cada vez que se actualiza la tasa, entra un poco más de dinero para ellos. Exacto, y entonces además es un círculo vicioso, porque para pagar esas letras el banco tiene que emitir dinero, y para que esa emisión no tenga efecto inflacionario vuelve a emitir más letras. Esa es una cosa que yo diría que una sana economía no podría resistir, ¿no? Claro. Pero bueno, en este momento sigue resistiendo, no sé hasta cuándo, y no sé hasta cuándo esa cuestión explosiva, es decir, no en algún momento no estallará. Claro. Alejandro, correspondientemente con esta tarea que usted realiza, ¿no?, de investigar, de conocer de dónde viene la deuda, si es legal o no, y todas esas cuestiones, veía una entrevista vieja del gobernador de Buenos Aires, en ese momento ministro de Economía de la Nación, Axel Kicillof, donde pedía derogar la ley de entidades financieras que decía impuso el modelo de valorización financiera que tenemos hoy en Argentina y cambió la lógica de créditos productivos por créditos en activos financieros. En su opinión, a ver, una opinión personal como un investigador, ¿sería una salida hoy o una necesidad de la Argentina derogar esa normativa de la dictadura? Claro, no solo esa normativa, porque a mí lo que me extraña es que Kicillof diga eso, cuando su partido es el que no solo no solo lo que ha aceptado esa ley de la dictadura, que ningún gobierno democrático quiso cambiar, sino que además ha ratificado la vigencia de esa ley en el 2014. Aquí nosotros, otro de los problemas que tenemos, es que tenemos una estructura legal que posibilita todo eso. Ley de inversiones extranjeras, para facilitar que los que invierten acá se llevan toda la plata sin ningún tipo de control. La ley de entidades financieras, que lleva la firma de Videla y de Martínez de Hoz, y otras tantas normas que no solo no fueron
derogadas, cambiadas o modificadas, sino que el gobierno kirchnerista las ratificó en cuanto a su validez definitiva en el año 2014. Entonces, que un señor que es gobernador, que fue ministro de Economía de un gobierno, ¿cómo dice algo que está en abierta contradicción a lo que hizo su grupo político? Que no solo aceptó la ley, sino que la ratificó. Bien. Alejandro, muchísimas gracias por su tiempo, ha sido muy amable. Bueno, gracias a ustedes, hasta luego. Hablábamos con el investigador y especialista en deuda externa, Alejandro Olmos Gaona.